Génesis capítulo 50, después de la muerte de Jacob, nos encontramos con José lamentándose y llorando la muerte de su padre. Los médicos de Egipto lo que hacen es embalsamar el cuerpo de Jacob, que era la manera común en la cual se enterraban a los muertos en Egipto. José se dirige a los de la casa del faraón para pedirles y decirles que su padre le había hecho jurar que él tenía que ser enterrado en la cueva de Macpela, la cueva que Abraham había comprado para Sara y también para la muerte de sus descendientes. Entonces el faraón o los de la casa del faraón aceptan esto y dejan que José vaya a enterrar a su padre, pero no va él solo, sino que lo acompaña muchas personas, muchos egipcios, muchos carros van para llevar a cabo este entierro de Jacob. Las personas del lugar ven que hay muchas personas que están ahí y que lloran y que hacen un gran lamento por esta muerte de Jacob. Después de eso, después de ese luto extenso y lleno de lágrimas y de dolor y de recuerdo de José hacia su padre, José vuelve con sus hermanos nuevamente a Egipto. Y al ver los hermanos que su padre había muerto, ellos tuvieron miedo y dijeron que José, entonces ahora que murió su padre, tal vez lo quería aborrecer y quería pagarles por el mal que había recibido de ellos. Sin embargo, José les tranquiliza y les dice que no teman porque ¿acaso soy yo Dios? Verso 20, que es un verso muy clave, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así que los tranquiliza y le digan, no tengan miedo, yo los voy a cuidar y los voy a sustentar a ustedes y a sus hijos hasta el fin de los tiempos, así que no tengan temor. También José les recuerda y les dice que cuando él muera, recuerden las promesas de Dios, recuerden que Dios va a cumplir sus promesas que le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y les dice que ciertamente Dios les va a visitar. Y termina este capítulo y este libro de Génesis con el verso 26, donde se nos dice que José muere a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Termina entonces este capítulo y este libro señalándonos y contándonos sobre la muerte de José, un gran instrumento del Señor para llevar a cabo su plan. Y podemos meditar, hermanos, en dos cosas muy importantes que podemos encontrar en este capítulo. Uno es el verso 20, que es un verso muy importante, porque los hermanos, en el temor de que José pudiera vengarse o hacerles mal por el mal que ellos mismos habían hecho, José les dice que ellos no piensen así porque Dios había usado el mal que ellos habían hecho, o Dios había encaminado ese mal que ellos habían hecho para un buen propósito. Y eso nos muestra, hermanos, la soberanía de Dios. Los hombres son responsables por sus pecados, los hombres son responsables por la maldad que ellos hacen. Sin duda Dios va a juzgar a cada uno de los seres humanos, te va a juzgar a ti por los pecados que haces, te va a juzgar a ti por las cosas que has hecho. Eres responsable de los pecados que cometes. Pero aún así Dios es tan soberano que Dios puede usar ese pecado sin él ser obviamente responsable, porque Dios no es autor del mal, Dios no es culpable del mal que los hombres hacen, pero Dios puede usar ese mal para llevar a cabo sus propósitos. Y esto es lo que hace la historia de José. Toma el mal, toma el pecado de los hermanos de José y lo encamina hacia un bien. El bien era que el pueblo iba a sobrevivir, el pueblo no se iba a morir de hambre, el pueblo de Dios iba a pasar en Egipto y estar bajo la protección del Señor por medio de José. Algo increíble. Y si uno piensa, también puede verse esto en la historia de nuestro Señor Jesucristo. Los hombres mintieron, lo traicionaron, lo juzgaron de forma pecaminosa, lo mataron y murió. Pero esto no era algo que estaba fuera del control de Dios, sino que Dios mismo sabía de antemano que esto sucedería. Y por tanto Dios usaría el mal de los hombres para llevar a cabo su salvación. La crucifixión de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo no era algo que no se sabía, era algo que Dios tenía bajo
su control. Dios tenía controlado todo en su soberanía para llevar a cabo sus propósitos. De igual manera, José dice algo muy interesante que es que sigan creyendo y que recuerden que Dios los va a visitar. Dios les va a visitar. ¿Por qué? Porque iban a irse luego a la esclavitud en Egipto, iban a estar 400 años en Egipto, pero luego Dios vendría y levantaría un libertador, un salvador, como veremos luego en Éxodo. Sin embargo, esa misma promesa se nos puede trasladar hasta el nuevo pacto, hasta Jesús que viene y nos visita. No solo viene un libertador como un hombre, como es Moisés, sino que viene el mismo Dios encarnado y los visita, y nos ha visitado, y ha venido a este mundo, y ha cumplido las promesas que le dio a los patriarcas. El Mesías ha venido a este mundo, y ha dado comienzo a un nuevo reino que se ha inaugurado en Cristo, pero que va a llegar su consumación cuando Él regrese. Y por eso, hermano, tú puedes seguir confiando, puedes seguir creyendo, puedes seguir sirviendo al Señor, porque Dios nos va a visitar. Ya nos visitó una vez en este mundo y va a volver por segunda vez en busca de su pueblo, en busca de su iglesia, y los va a llevar hacia la eternidad. Va a ser transformado su cuerpo. Ya no vamos a ser cuerpos muertos embalsamados, sino que vamos a ser cuerpos gloriosos, resucitados, sin pecado, por lo que Cristo ha hecho en la cruz. Morir y resucitar como una base para que nuestros cuerpos sean resucitados. Tengamos esperanza, hermanos, porque Dios nos visitará. Dios vendrá por su pueblo. Que el Señor les bendiga.